Siguiendo con la programación, tenemos ahora la presentación del Observatorio de Género y Justicia de Women's Link Worldwide. Agradecemos a Susana por esta previa presentación, pero a continuación presentaremos a nuestras compañeras Mónica Roa y Alejandra Cárdenas de Women's Link Worldwide, quienes presentarán el observatorio. El objetivo es ofrecerles una breve explicación sobre la manera en que funciona este observatorio, en el cual se da a conocer la jurisprudencia internacional en derechos reproductivos. Mónica Roa es vicepresidenta de Estrategia y Relaciones Externas de Women's Link Worldwide. Actualmente es catedrática en la Academia de Derechos Humanos de la American University en Washington, D.C. Ha ofrecido conferencias en distintos escenarios académicos, políticos, jurídicos de América Latina, Europa, África, Asia, en fin. Mónica es abogada por la Universidad de los Andes en Colombia y tiene una maestría en leyes sobre derecho global de interés político de la Universidad de Nueva York. Por su parte, Alejandra Cárdenas es directora legal regional de la misma entidad. Es abogada de la Universidad Externado de Colombia con una maestría en Derecho Público Internacional de la Universidad de Harvard. También tiene estudios de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Washington College of Law. Ha trabajado como especialista en Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como asesora legal de América Latina y el Caribe en el Centro de Derechos Reproductivos. Démosle la bienvenida a ambas con un aplauso. Mónica. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a George por tu presentación. Muchas gracias a las organizadoras, a Promsex, a todas las personas que pensaron que era valioso que nosotras estuviéramos aquí hoy para compartir con ustedes el trabajo que hacemos en el Observatorio Género y Justicia en Women's Link. Pero antes de presentarles el observatorio como la herramienta técnica, quisiera compartir con ustedes unas reflexiones que yo creo que recogen muchos de los puntos que hemos estado discutiendo durante estos días, los complementan y además ayudan a explicar la lógica de para qué y por qué el observatorio. Y tienen que ver con qué es lo que se necesita para que el uso del derecho no sea solo un reconocimiento formal de derechos que se queda en el papel y realmente sirva para generar cambios sociales. Nosotras en Women's Link el año pasado desarrollamos lo que llamamos nuestra teoría del cambio, que tiene en donde identificamos que se necesitan 4 condiciones para que efectivamente el uso del derecho se resulte en los cambios sociales que las mujeres necesitan para poder resolver los problemas que enfrentan tanto en el ámbito de la violencia como de sus vidas sexuales y reproductivas. Entonces, el primero de estos requisitos o condiciones es que exista un marco de derechos. Y hemos estado aquí hablando de cuál es el marco de derechos nacional de nuestros países, regional, del sistema interamericano, internacional. Y mal que bien yo creo que podemos decir que hemos avanzado mucho respecto al marco de derechos que tenemos. Sin embargo, el marco de derechos pues no es suficiente, son palabras escritas en el papel, que si no hay jueces que son conocedores de ese marco de derechos y que están dispuestos a aplicarlo, pues no va a tener mucho efecto. Y se ha dicho mucho esta semana, estos 3 días, sobre qué significa que los jueces conozcan y estén dispuestos a aplicar este marco de derechos. Por ejemplo, el primer día nos decían, los jueces tienen que entender que la norma no es neutral, que el contexto es importante, que hay que tener en cuenta las diferencias. También nos decían que los jueces tienen que ser creativos en el uso del derecho, en el uso de los procedimientos, para poder aplicar el derecho de una forma creativa y encontrar soluciones a los problemas que se les presentan. También el juez Garzón hizo un llamado a que los jueces fueran proactivos en este ejercicio, a que se pusieran esas gafas bifocales en donde no solamente tienen que usar la perspectiva de género, sino también hacer un análisis interseccional de cómo el género interactúa con todos estos otros criterios que pueden generar discriminación.
Él también hacía el llamado a que los jueces tienen que conocer todo ese mundo del derecho internacional, de los derechos humanos, a integrarlo con el derecho nacional. Y además también se ha hablado de la importancia de incorporar no solo el derecho internacional, sino el derecho comparado, las decisiones interesantes que se han desarrollado en otros países y que pueden dar buenas ideas a los jueces sobre cómo enfrentar los problemas de los casos que se les presentan. También hemos dicho que estos jueces tienen que aprender a reconocer, nombrar los estereotipos y además a condenar los daños que estos estereotipos generan. Y finalmente también hemos hablado de cómo los jueces tienen que tener conciencia de cómo sus decisiones no solamente tienen un valor material para las partes que están involucradas en el caso concreto, sino que además cada una de sus decisiones manda un mensaje a la comunidad sobre cuáles son los valores que se protegen y que eso tiene que estar muy presente en el ejercicio diario de la administración de justicia, esa conciencia de cuál es el mensaje que estoy mandando a la comunidad dentro de la que estamos administrando justicia, y especialmente cuando eso se trata de los derechos de las mujeres. Entonces vemos que las exigencias para los jueces son bastantes. Yo me imagino que los jueces aquí presentes no habrán podido dormir de, ¡jue madre, nos están pidiendo mucho! Pero resulta que un buen marco de derechos y unos buenos jueces tampoco es suficiente, porque los jueces tienen un poder muy limitado si los abogados y los litigantes que les llevan los casos para que resuelvan, también tienen que tener se les exigen cosas para que les faciliten la vida a los jueces. No solamente tienen que entender muchos de los puntos que los jueces tienen que entender, sino también tienen que entender cómo los jueces perciben su propio rol. Estoy llevándole un caso a un juez que solamente piensa que es legalista, que su función es aplicar la ley sin importar cuál es el resultado, o estoy enfrentándome a un juez que entiende que su trabajo también implica la defensa y la protección de los derechos humanos y que los procesos legales que tiene que aplicar lo tienen que llevar a garantizar ese resultado de justicia y protección de derechos humanos. Y dependiendo de cuál sea ese entendimiento, pues las estrategias que nosotros como litigantes usamos tendrán que variar. También como litigantes tenemos que entender cuál es el contexto sociopolítico en el que se están decidiendo los casos. Hemos hablado de cómo este concepto de que la ley no es neutral, pues tiene que llevarnos a entender el contexto. Entonces es muy importante que nosotros también tengamos conciencia de cómo ese contexto sociopolítico está afectando la manera en que se interpreta y se aplican los derechos. Tercero, los litigantes también tenemos que pensar de manera muy creativa cómo podemos crear las condiciones para facilitarle a los jueces la posibilidad de que tomen las decisiones que las mujeres necesitan. Y finalmente, hay un reto muy importante que tenemos y que hemos estado discutiendo las activistas y las litigantes que hemos estado asistiendo a este congreso, y es cómo identificamos esas posibles inconsistencias que puede haber entre las diferentes agendas de derechos humanos. Hemos estado hablando, por ejemplo, mucho sobre discapacidad. Entonces, cómo el mundo de los derechos reproductivos y el mundo de los derechos en personas en situación de capacidad pueden generar tensiones que tenemos que tener mucha conciencia de que existen y mucha creatividad para enfrentarlas. Nosotras, por ejemplo, en Women's Link hemos tenido discusiones internas, porque no solamente trabajamos en derechos reproductivos, también trabajamos en temas como justicia transicional o trata de personas, y estamos todo el tiempo pensando cuáles son esas tensiones que internamente tenemos que tener mucho cuidado. Les pongo un ejemplo: en justicia transicional estábamos trabajando en un peritazgo para los juicios en Guatemala sobre el genocidio, y había muchos casos de mujeres embarazadas que eran atacadas que era atacada, digamos, su capacidad reproductiva precisamente porque era un instrumento para el genocidio. Y teníamos que armonizar nuestros argumentos en derechos reproductivos de cómo el feto no se puede reconocer como persona jurídica, con la importancia de reconocer el ataque a los fetos de las mujeres embarazadas indígenas,
¿Y cómo íbamos a armonizar eso? Entonces, ese es un reto muy importante también que tenemos que tener los litigantes. Entonces, resumo. Condición 1, marco de derechos. Condición 2, los superjueces. Condición 3, los superabogados litigantes. Y falta la condición 4, que son todas esas otras personas de la sociedad civil que también han estado presentes en este congreso, la academia, el sector médico, los grupos de mujeres y otros tantos, que ayudan a crear las condiciones, primero, para que podamos ganar los casos. Segundo, para que si ganamos los casos, se puedan implementar. Y tercero, para que si no los ganamos, encontremos otras maneras de solucionar los problemas de las mujeres. Entonces, son esas 4 condiciones que creemos que son muy importantes tenerlas presentes y trabajar con todas para poder garantizar una protección efectiva a los derechos de las mujeres. Esa es la razón por la que para nosotras en Women's Link es muy importante poder mantener una interlocución permanente con jueces, con litigantes, abogados, activistas y con personas de la sociedad civil que no entienden nada de derecho, sobre cómo los derechos de las mujeres se están interpretando y aplicando. Y esa es la razón por la que creamos el Observatorio Género y Justicia, para poder tener esta conversación, para facilitar el trabajo tanto de jueces como de activistas, como de litigantes, como de personas que no son ninguna de las anteriores, pero igual les interesa estar al día para entender cuáles son las decisiones que están surgiendo, cuáles son los argumentos que están funcionando, cuáles son las estrategias que han sido exitosas y cómo podemos ir construyendo y aprendiendo en una conversación global e interdisciplinaria. Entonces, de ahí es donde sale la idea del observatorio. Perdón que me tomo toda esta introducción un poco larga para explicar, pero me parecía importante entender toda la lógica detrás del observatorio. Entonces, ahora sí se los presento. Esta es nuestra página web. Aclaro que esto es en primicia. Estamos, todavía no está al aire y estamos en etapa que los técnicos le dicen beta. Sí. Muchas gracias. Ay, pero entonces yo tengo que mirar atrás. Es que no voy a ver. Vamos a ver cómo hago esto. Entonces, en nuestra página web pueden encontrar una de las pestañas del Observatorio Género y Justicia. El observatorio lo que ofrece es una base de datos de resúmenes analíticos de sentencias sobre equidad de género y justicia para las mujeres de diferentes partes del mundo. Tenemos en este momento más de 400 decisiones de cortes nacionales, regionales y del Sistema Universal de Derechos Humanos. Estas decisiones las incluimos porque nos parece que son importantes de alguna manera, o bien porque avanzan, o bien porque nos alertan sobre alguna amenaza, y es la razón por la que el observatorio se llama observatorio y no se llama base de datos. Entonces, no piensen que van a encontrar todas las decisiones de todo el mundo sobre derechos de las mujeres, porque no es así, solamente las que observamos que son interesantes y que pueden de alguna manera tener un impacto particular en los derechos de las mujeres. El observatorio tiene 2 partes, la base de jurisprudencia, que esta es una nueva versión del observatorio. En el pasado ha habido otras versiones de nuestro observatorio que siempre han tenido jurisprudencia, pero una de las cosas novedosas de esta nueva versión es que también tenemos una base de datos que observa las estrategias jurídicas que se han usado para poder lograr esas sentencias. Y en la medida de lo posible queremos empezar a vincular los casos, pero resaltar cómo los casos no surgen de la nada, sino que surgen como resultado del trabajo de muchas personas que empezaron a construir el caso, a llevar el caso, a presentarlo frente a los jueces, a generar toda una discusión social para que la sentencia tenga el impacto que queremos que tenga. Entonces, si quieres, entremos a donde dice base de datos jurisprudencia.
¿No entra? A ver, intenta donde dice ver más abajo, la parte de abajo. Uy. Entró, vale. Entonces aquí están las decisiones. Las decisiones se pueden buscar, esto que está a su izquierda, no, derecha. Las decisiones se pueden buscar por tema o por país y pueden hacer cruces temáticos y cruces de países. Entonces, ahí pueden ver la cantidad de temas, no solamente son temas de derechos sexuales y reproductivos, sino también temas que tienen que ver con violencia, con discriminación. Ahora, si quieres, entremos a las medidas urgentes. Eso. Está cargando. Gracias. Bueno, entonces, lo que hacemos con las sentencias es que hacemos un resumen analítico. Ese resumen está disponible en inglés y en español, porque las sentencias que recogemos son de diferentes lugares del mundo. Nos interesa mucho que ese diálogo y ese intercambio sea un intercambio global, que podamos de verdad aprender de lo que están desarrollando los jueces en África, los jueces en Europa, jueces en diferentes países de Latinoamérica. Entonces, en esta parte inferior tenemos el resumen de la sentencia que tiene una sinopsis. ¿Puedes ir mostrando, por favor? O mostrar que hay más información ahí abajo. Pero es bajar realmente. Pero baja la pantalla. Eso. Entonces, en el resumen tenemos la sinopsis, luego los hechos, el razonamiento y el fallo. Y esa parte tratamos de hacerla de una forma bastante objetiva, es decir, simplemente resumiendo lo que dice la sentencia. Luego en la parte de arriba, vuelve a subir, por favor, en donde dice precedentes, ahí es donde nosotras hacemos nuestro análisis desde una perspectiva de género e interseccional, tratando de explicar cuál es el que a nuestro juicio es el impacto que esa sentencia tiene sobre los derechos de las mujeres. Entonces esa sí es una parte un poco más subjetiva desde nuestra perspectiva. Todo eso va a estar disponible en inglés y en español. Como sabemos que muchas veces los jueces necesitan ver la sentencia original completa, también tenemos la posibilidad de bajar la sentencia original, pero esa solamente la tenemos disponible en el idioma original de la sentencia. Y además, en esta parte, de este lado, tenemos información adicional, como por ejemplo, amicus que se han presentado dentro del caso, artículos académicos que se han escrito sobre el caso, cubrimiento mediático que se ha hecho, videos que se hayan producido, para tener esa visión un poco más contextual de cuál ha sido el debate y cuál ha sido las discusiones que han generado esos casos. En la parte inferior, finalmente, bueno, como ven, también tenemos las fotos de los jueces que toman las decisiones. Es importante entender que son jueces de carne y hueso, que por ejemplo una sentencia de solo hombres pues tiene un resultado, que si hay una mujer tiene otro resultado. Y en la parte de abajo tenemos decisiones relacionadas, porque es una manera de ayudarles a nuestros usuarios del observatorio a entender qué otras cosas se están diciendo sobre este tema en diferentes contextos. Aquí, por ejemplo, pueden ver que tenemos una sentencia relacionada del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, otra sentencia del Sistema Universal, del Comité de la CEDAW. A este lado tenemos una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta todavía no tiene el resumen en español, pero está en camino. Y esta última es una sentencia del tribunal, de un tribunal nacional en la India. Entonces, ayuda a que estemos al día, a que todos estos requisitos que parecieran ser tan complicados, y yo no alcancé a tomar todas las notas cuando estaba hablando el juez Garzón, que hizo ese recorrido con todas las sentencias, pues este es el instrumento al que ustedes pueden después volver y que les va a facilitar encontrar todas las sentencias de las que hemos estado hablando. Entonces,
tenemos dos ejemplos de los que queremos hablar para presentarles como unos ejemplos concretos, y es la razón por la que invité a María Alejandra que estuviera en esta conversación, sobre por qué esto nos ayuda a tener una conversación sobre argumentaciones que son creativas, útiles y que tienen mucho potencial para desarrollar otras cosas, y también sobre estrategias que se han usado y que han sido bastante exitosas. Entonces le paso la palabra a María Alejandra para que nos cuente. Gracias. Bueno, entonces escogimos dos ejemplos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el sistema al que pertenece la gran mayoría de los estados del continente y pues cuya jurisprudencia de alguna manera u otra se incorpora en los derechos nacionales de nuestros países a través de nuestras constituciones también. El primer ejemplo que queríamos discutir y mostrar en términos del observatorio es el de la medida cautelar de B contra El Salvador. Entonces, cuando vamos a encontrar abajo, perdón, los hechos. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, cuando vayamos a los hechos, pues obviamente es un resumen de lo que pasó y yo voy a aprovechar pues para ir haciendo un repaso de cómo estaría allí. Esta medida cautelar esta medida provisional de la que hemos estado escuchando hablar en estos días trata del caso de una mujer de 22 años que tenía un lupus muy agravado, ella estaba muy enferma y quedó embarazada de un feto anencefálico, es decir, era un embarazo de un feto que era inviable extrauterinamente, que iba a morir probablemente antes del parto y si daba luz, en todo caso no iba a sobrevivir mucho tiempo después. Ella va a un hospital y el comité médico del hospital emite un concepto diciendo que era procedente interrumpir su embarazo porque el embarazo estaba poniendo en riesgo su vida y su salud, básicamente. Sin embargo, ningún médico pues procede a ejecutar, digamos, esta recomendación. Y finalmente un grupo de abogados y abogadas interponen un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador pidiendo que se ordenara que se hiciera el procedimiento. La decisión se tardó mucho en llegar y lo más que dijo en su momento dicha Corte fue que mientras decidían se hiciera todo para preservar su vida o su salud, pero eso qué significaba en un contexto como El Salvador, en que el aborto está absolutamente penalizado, en que no existe ninguna excepción legal para realizar este procedimiento. Entonces los médicos y las médicas sintieron que aunque digamos se había dado esa orden nebulosa y existía esta recomendación de un comité médico, pues no se designaba ningún médico porque ningún médico quería hacer el procedimiento, teniendo en cuenta la probabilidad de persecución penal. El caso es que el caso llega a la comisión otorga medidas cautelares, pidiendo que se cumpla con la recomendación del comité médico. Esto no se hace, entonces la comisión lleva la solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana pues otorga dichas medidas. Esto, digamos, es una sinopsis de los hechos y el razonamiento es la explicación de cuáles son los criterios jurídicos básicos con base en los cuales la Corte Interamericana otorgó dicha orden y dicha protección. Los requisitos de una medida provisional ante la Corte Interamericana son la gravedad extrema, la urgencia y la probabilidad de un daño irreparable. En este caso era evidente que había una gravedad extrema porque el lupus que ella tenía estaba completamente agravado, ella tenía un estado de salud en el que realmente todos los días su integridad personal se deterioraba y era muy probable que el embarazo terminara matándola. Era un riesgo urgente e inminente, es decir, en cualquier momento por el cuadro médico que ella tenía, era posible que se desencadenara una serie de cuestiones médicas que la podían matar.
y el daño era irreparable porque, por supuesto, si ella le pasaba, no sé, perdía un riñón o terminaba muerta, pues esto era algo que nadie iba a poder repararle, ¿no? Era como, estoy tratando de explicarlo pues de la forma más sencilla posible. Entonces ese es el razonamiento en términos generales, pero digamos que el fallo ordena 3 cosas muy importantes y de las cuales podemos extraer unas lecciones y unas estrategias para seguir usando y que tiene que ver pues con el análisis que comentaba Mónica, que nosotros tratamos de hacer al final en esa parte derecha arriba de la página del observatorio. La Corte ordena que el Estado garantice que el equipo médico pueda tratar a la paciente de la forma en que ellos consideren que es pertinente, basado única y exclusivamente en la ciencia. Es decir, la Corte lo que dice es, no puede el equipo médico temer a la persecución penal, ustedes no pueden aplicar el derecho penal a este equipo médico que va a tomar una decisión sobre cuáles son las opciones de salud para proteger su vida y su integridad con base en la ciencia. Otro aspecto muy importante es que la Corte toma en cuenta y hace un análisis de la afectación de la salud mental de esta paciente. Es decir, no es solamente el riesgo y el impacto que está teniendo en su integridad física, sino que también habla de que todo este cuadro y el saber que está embarazada en un feto anencefálico están causando un efecto en su salud mental. Y esto es súper importante porque lo que está finalmente la Corte es entendiendo que cuando estamos analizando el caso de una mujer que está embarazada y tiene una condición que afecte su salud mental, esto también es una causa legítima para entender que esa persona puede tener la opción o debe tener la opción de interrumpir el embarazo. Ahora, la orden no habla de aborto porque ya había pasado más de la semana 20 del embarazo, o sea, todo esto tardó unas semanas. Cuando el caso empezó ella tenía 13 semanas más o menos y cuando terminó pues ya tenía más de 20 semanas. Y allí entra otro debate que tenemos que seguir pensando y es que médicamente después de la semana 20 supone que ya no es un aborto, entonces si es un adelantamiento terapéutico del parto o no. Pero de todos modos lo que la Corte ordena es que se tome una decisión médica basada en la ciencia y que ella, digamos, con base en eso, pues decida qué puede hacer. Entonces, esas son como pues digamos como los aportes principales que tiene esa medida cautelar, provisional, y tienen que ver, como les decía yo, sobre todo con el aspecto de que tuvo muy en cuenta la afectación en la salud mental de B. Un comentario, María Alejandra, y es que creo que es importante y no es casual que en este contexto en donde las mujeres embarazadas que necesitan un aborto están siempre contrarreloj, hayan sido las medidas cautelares y las medidas provisionales las herramientas del sistema interamericano que realmente han servido para dar una respuesta a las mujeres. Normalmente siempre discutimos que por qué no hay casos, que es importante que haya casos, y efectivamente lo es, y estaremos trabajando para llevar casos, pero quiero llamar la atención sobre la importancia de reconocer en este tipo de medidas, que además tienen su equivalente en los contextos nacionales, una herramienta que efectivamente puede servir para una mujer que está contrarreloj, que su vida o que su salud o que su integridad está en riesgo y que necesita interrumpir el embarazo. Y otra cosa que me parece súper importante señalar es que la Corte en esa resolución de medida provisional al comienzo hace una breve reflexión diciendo que las medidas provisionales no solamente tienen un carácter cautelar, sino también un carácter tutelar. Entonces, finalmente, aunque no sea un precedente jurisprudencial de una decisión de fondo, lo que la Corte está implícitamente reconociendo es que ahí hay una serie de derechos que deben ser protegidos. Abajo vamos a encontrar en la página del observatorio siempre una serie de decisiones que nosotros relacionamos con esta, como explicaba ahorita Mónica, y yo brevemente les voy a explicar cuáles son las que decidimos relacionar aquí con la medida provisional de B.
Está la decisión de Alinda Silva Pimentel contra Brasil, que es una decisión del comité que emitió el comité de la CEDAW y que es en realidad un caso de salud materna, de la atención de salud que tuvo una mujer afrodescendiente y muy pobre, y cómo la falta de atención médica y de supervisión del sector privado de salud en la prestación de servicios en un contexto de discriminación múltiple por su condición también de mujer, pero de mujer afrodescendiente, habían hecho que a una mujer que había llegado con una emergencia obstétrica no se le diera la atención adecuada y a causa de ello muriera. El otro caso es el caso de Samok Kasek, que es un caso de un pueblo indígena fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es un caso que trata de la situación de un pueblo indígena que había sido llevado a la marginalidad y que vivía en unas condiciones pues paupérrimas, y a pesar de que el Estado era consciente del riesgo en que vivía esta comunidad, y específicamente en relación a las mujeres y a las mujeres embarazadas, el riesgo que la falta de atención de salud e incluso de acceso al agua estaba causando en estas mujeres hacía que los índices de mortalidad materna y morbilidad materna en dicha comunidad fueran muy altos. Y toda esta reflexión corta pero muy importante sobre la salud materna se hace a través de la protección del derecho a la vida. Todo este desarrollo se hace a través de la protección del derecho a la vida, entendiendo que el Estado tiene unas obligaciones de protección y garantía que implican que cuando conoce que existen condiciones de riesgo para la vida de una persona y no asume medidas para evitar que ese riesgo se concrete, el Estado es responsable por la concreción de dicho riesgo. Y el otro caso que quería mencionar rápido era el de Laxmi Mandal, para explicar que la idea esta que tenemos de que siempre tratemos de mirar hacia también cortes que no son parte de nuestro continente, porque también nos enseñan mucho y tenemos mucho que aprender, sobre todo sur-sur. Y esta es una decisión, que tiene que ver con una emergencia obstétrica también de una mujer muy pobre que no fue atendida porque le exigían que mostrara un carnet o una prueba de que ella pertenecía a un sistema de salud que le iba a cubrir los costos de esa atención. Eso hizo que esta mujer pasara 5 días con un feto ya muerto en su vientre y por supuesto murió. También es una decisión que desarrolla el derecho a la vida, y a través de ese desarrollo del derecho a la vida se hace todas unas consideraciones que tienen que ver con prestación de servicios de salud y con unas obligaciones del Estado de prestar finalmente derechos sociales. Y el otro caso del que queríamos hablar, pero no sé, perdón. No, pues quería decir que hablando del derecho a la vida, me parece muy importante que tengamos en cuenta una de las razones por las que el derecho comparado hoy en día puede ser una fuente tan importante para quienes hacemos este trabajo, y es que el lenguaje de los derechos es universal. Todas las constituciones en el mundo tienen se reconoce el derecho a la vida, se reconoce el derecho a la igualdad, se reconoce el derecho a la dignidad, y la manera como se llena de contenido esos derechos en los diferentes lugares del mundo pues puede generar ideas y ser útil tanto para jueces como para quienes litigamos y diseñamos estrategias de litigio, para empezar a incorporar esas diferentes maneras de argumentar. Y yo creo que este caso no nace en el vacío, sino que es el resultado de otro caso que también nosotros consideramos muy importante y del que se ha hablado mucho, que es el caso de Artavia Murillo contra Costa Rica, que también lo tenemos en nuestro observatorio. Y específicamente nos parece que es muy importante y que ofrece herramientas supremamente valiosas, porque este caso hace un ejercicio de hermenéutica jurídica muy juicioso sobre cómo debe interpretarse el derecho a la vida contenido en el artículo 4 de la Convención Americana y que tantos obstáculos ha generado para la protección de los derechos reproductivos en la región. No sé si quieres contarnos sobre el caso. Sí, gracias. Pues como no tenemos tanto tiempo, pero también como se ha hablado mucho de la sentencia y se ha explicado ya a través de estos días los desarrollos de los derechos reproductivos que hace la sentencia, nosotras nos queríamos concentrar en el desarrollo que hace sobre el alcance del derecho a la vida.
La Corte, después de examinar todos los derechos reproductivos que están involucrados en este caso, les recuerdo solo brevemente que es el caso de la prohibición absoluta de la fertilización in vitro en Costa Rica, para las que les vi un poquito la cara de que ya no sabían de qué estábamos hablando. Entonces, la Corte entiende, después de examinar y decir, claro, la libertad, la autonomía, el derecho a la integridad personal, todos estos son al final los derechos reproductivos y decir cómo se deben entender y cómo tienen todo que ver con el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos, el derecho a decidir si uno quiere ser madre o padre biológico, etc. Pero entonces luego la Corte entiende que tiene que examinar si las restricciones a esos derechos reproductivos fueron proporcionales y que para poner en la balanza lo que tiene que examinar en el test, para poder aplicar ese test, tiene que fijar el alcance del derecho a la vida, porque el argumento del Estado era, no, nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la Convención Americana. La Convención Americana en su artículo 4 dice que el derecho a la vida debe ser protegido desde el momento de la concepción. Entonces, la Corte entiende que tiene que fijar el alcance del artículo 4 de la Convención Americana y haciendo esto la Corte realiza, como decía Mónica, un ejercicio hermenéutico que le permite fijar el estado del arte del corpus juris del derecho a la vida en el derecho internacional y hacer finalmente la interpretación última en el orden público interamericano del alcance del derecho a la vida. Entonces, para hacer esto, la Corte hace un ejercicio hermenéutico muy extenso y digamos que muy diseccionado. Primero, la Corte va al sentido corriente del término. Entonces, ¿qué es concepción? Finalmente, lo que la Corte entiende, pues yo estoy resumiendo, es que la concepción no puede ser entendida como un proceso que ocurre separado del cuerpo de la mujer, y que ese proceso empieza en el momento de la implantación. Entonces, primero, eso ya fija, digamos, un alcance. La concepción en el artículo 4 no se entiende sino desde el momento de la implantación. Antes no, antes ni siquiera entra a ser parte la protección del artículo 4. Luego hace una interpretación histórica de los trabajos preparatorios y digamos que la conclusión fue que esa terminología fue el producto de una negociación. En un momento en que los estados querían hablar de una protección de la vida de la concepción, pero donde muchos de ellos tenían ya excepciones a la penalización del aborto en sus códigos penales y entendieron que no podía quedar como una prohibición absoluta. Luego la Corte hace una interpretación sistemática interna, es decir, mira ese derecho a la luz de los otros derechos comprendidos en la Convención Americana. Y lo que la Corte concluye es que no tendría sentido que cuando la Convención habla de persona, esté hablando de embriones, porque los embriones no pueden ejercer todos los derechos que están consagrados en la Convención Americana. Luego la Corte hace una interpretación externa del corpus juris, ya no hacia adentro de la Convención, sino hacia afuera. ¿Qué ocurre en el derecho internacional de los derechos humanos? Y lo que la Corte concluye es que todos los tratados y organismos de supervisión señalan llegan a la conclusión de que el embrión no puede ser tratado como persona o tiene un derecho a la vida en sí mismo. Y finalmente la Corte dice, bueno, ¿y cuál es el objeto y fin del tratado, de este tratado? Bueno, el objeto y fin de la cláusula en general es que no se entienda que esa protección antes del nacimiento es absoluta, de manera que pueda justificar la negación de otros derechos, como había ocurrido en este caso, en que no había existido ni la más mínima proporcionalidad, sino que se habían anulado todos esos derechos al prohibir de forma absoluta el acceso a la fertilización in vitro. Entonces, ¿qué concluye la Corte? Y esto tiene ya que ver con el razonamiento, pero también con lo que nosotras entendemos es lo que deja la sentencia y que debe ser utilizado por todos y todas nosotras. La Corte concluye primero que el embrión no es persona, segundo que la protección empieza en el momento de la implantación, tercero que esa protección, y esto quizás es lo más importante de aquí al futuro, esa protección no es absoluta, sino que es gradual e incremental. Es decir, la Corte dice no todas las etapas del embarazo son iguales, esto es un proceso que lleva al nacimiento de una persona. Entonces no podemos entender todas las etapas de ese desarrollo de forma igual. Y además, en cada una de esas etapas tenemos que hacer un ejercicio de proporcionalidad. El ejercicio de proporcionalidad no se anula en ningún momento.
Lo que pasa es que tenemos que entender que aumenta la protección a medida en que incrementan las etapas del desarrollo, en que ese proceso se va adelantando. Pero el ejercicio y el test de proporcionalidad no terminan. Entonces, esta decisión es súper importante porque primero zanja la interpretación del artículo 4 de la Convención, que había sido utilizado y creo que todavía lamentablemente sigue siendo utilizado por muchos jueces que sienten que están haciendo un ejercicio muy bonito de aplicación del derecho internacional en sus derechos internos, pero que en realidad estaban malinterpretando qué es lo que quería decir el artículo 4 de la Convención. Y eso pasa también en el derecho interno en algunos países donde las propias constituciones protegen el derecho a la vida de la concepción, y esto se había entendido automáticamente que significaba que esto era un obstáculo para el acceso a la interrupción del embarazo. Después de Artavia Murillo, tenemos que volver a pensar realmente qué significa la protección del derecho a la vida de la concepción y entender qué significa que tenemos que aplicar es un test de proporcionalidad teniendo en cuenta la incrementalidad del desarrollo del embarazo. Y también muestra que el lenguaje del artículo 4 acomoda marcos jurídicos de liberalización del aborto tan amplios como el de Estados Unidos. Y ya había habido una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muy vieja, que es el caso de Baby Boy, en que la Comisión también había dicho que la cláusula del artículo 4 no impedía que un Estado pudiera liberalizar el aborto sin necesidad de causales, solo entendiendo, como lo hizo Estados Unidos, que era permitido hasta el momento de la viabilidad. Entonces, ¿eso por qué? Porque, o sea, en tanto responda, como dije, a un ejercicio de proporcionalidad, de entender que no hay derechos absolutos, sino que es deber de los legisladores y las legisladoras y también del Poder Judicial realizar ese ejercicio de balance, de proporcionalidad. Y lo último que iba a decir es que la decisión muestra que al embrión y el feto deben ser objeto de protección a través de la mujer embarazada, que es el único sujeto pleno de derechos en la ecuación. Gracias, estoy de acuerdo con esa última parte. Creo que uno de los puntos más revolucionarios de esta sentencia es que dice explícitamente que no se puede, que el objeto directo de protección es la mujer embarazada y no el embrión, como se había pensado tradicionalmente. Entonces, volvemos a poner el foco en la mujer embarazada y entiende la sentencia que aquí no hay dos sujetos de derechos compitiendo, sino que realmente hay un sujeto de derechos y una expectativa de vida que merece protección, pero que no puede desconocer los derechos que están involucrados. Y esta sentencia nos parece tan importante y el ejercicio hermenéutico que hace la Corte es tan importante y tan rico que hemos trabajado en un súper resumen con las citas de la sentencia más relevantes que les vamos a distribuir en este momento para que se lleven a sus casas, porque esto hay que procesarlo y pensarlo un poquito más. Y esto simplemente para invitarlos también, invitarlas a que usen el observatorio, a que nos haga llegar las decisiones que a ustedes les parecen útiles, importantes, o por buenas o por malas, para que nosotros podamos incorporarlas dentro del observatorio y podamos, una vez nos vayamos de aquí, seguir en un diálogo a distancia en donde nosotras podamos facilitar ese intercambio de ideas, de argumentos, de estrategias, no solamente entre quienes estamos aquí, sino entre los otros muchos jueces y jueces alrededor del mundo que están pensando cómo seguir resolviendo la cantidad de retos a los que nos vemos enfrentadas todos los días para garantizar plenamente los derechos de las mujeres. Así es que espero que encuentren esta herramienta muy útil. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, María Alejandra. Gracias, Mónica. Gracias, Alejandra. Efectivamente, las y los invitamos a hacer uso de esta herramienta tan útil, no solamente por el contenido, sino por la facilidad de acceso a la información. Hemos podido ver cómo tenemos estructurada de forma clave el acceso a las sentencias y a las temáticas. Esto lo podrán encontrar en la página web de Women's Link Worldwide. Las invitamos a hacer uso de la herramienta.